Familia. Bueno, me gustaría comenzar con el siguiente dato, ¿sí? El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países europeos de tradición católica, porque coincide con el Día de San José. Sin embargo, otras naciones como lo son Francia, Reino Unido y algunos países de Iberoamérica, como nosotros, adoptamos la tradición estadounidense, que conmemora el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio. El Día del Padre se va a celebrar dependiendo mucho del lugar donde te encuentres. En Rusia se celebra el mismo día que se celebra el Día Patrio de los Héroes de la Patria, el 23 de febrero. Mientras que en naciones como Libia, Jordania y Palestina se celebra el primer día del verano, es decir, el 21 de junio. Sin embargo, me llama mucho la atención de que Israel, el pueblo de Dios, no celebra el Día del Padre. Ellos no tienen esta tradición. Entonces, por ahí podemos comenzar. El Día del Padre, o mejor dicho, la paternidad de Dios. ¿Qué es ser un padre? Muchos de nosotros podemos tener nuestro propio concepto. Sin embargo, a veces carecemos del valor, la relevancia y la importancia que los padres o la imagen paterna puede tener para un hogar, ¿sí? Yo les quiero mostrar un dato. Hermana, apóyame ahí, papá, la primera estadística. El título de este sermón lleva por nombre, si se puede visualizar por acá, mis hermanos, si lo pueden visualizar por aquí también. Diana, Julia, pueden verlo. Perfecto, yo tengo un dato por acá que es bastante interesante. No sé si ustedes se habrán percatado, pero con el pasar de los años y las décadas, la imagen del padre ha empezado a deteriorarse a tal punto que es mucho más común hoy en día ver núcleos familiares sin papá a familias que tengan los miembros completos, sobre todo cuando estamos fuera de la iglesia. ¿Alguna vez han notado ese detalle? En los años 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 2000, era natural o era común porque había muchas leyes conservadoras. ¿Qué sucedía? Mi abuela me decía de que antes tú no tenías un hijo o tú no podías dar a luz si tú no te casabas, y el matrimonio por coherencia era un contrato legal y moral con el cual tú te afianzabas a una mujer o a un hombre, y para poder destruir ese matrimonio o cortar esa relación las personas se lo pensaban muchísimo. ¿Por qué? Porque están los comentarios de los demás, están las familias, hay hijos de por medio, hay manutención, hay muchos aspectos legales. Entonces muchas personas, antes de ceder ante la tentación de romper el vínculo matrimonial, intentaban buscar otros medios como volver a recuperarlo, vamos a terapia, vamos a seguir intentándolo o vamos a continuar en esta relación aunque no sepamos exactamente en qué nos encontramos. Pero con la liberación que se ha venido observando con el pasar de las décadas, hoy en día las personas ya no ven necesario un matrimonio. Sencillamente nos juntamos, nos sentimos bien, vente a vivir conmigo, yo me voy a vivir contigo, entre los dos vivimos juntos. Pero a su vez es un arma de doble filo, porque en el momento, sobre todo esto afecta mucho a la mujer, en el momento en que se va a romper el vínculo o hay aires de dificultad, las personas no tienen nada como una contención para que eso no se rompa. El matrimonio funcionaba como una contención para que mamá y papá estuvieran juntos. Ahora, naturalmente, nosotros por costumbre latinoamericana, cuando hay una mamá y una papá, una mamá y un papá, y se separan y hay hijos de por medio, ¿con quién suele quedarse el hijo o la hija? Con la mamá. Y se han preguntado por qué. ¿Por qué se queda con la mamá? ¿Por qué? Es la que cuida. ¿Quién me dice algo más? ¿Por qué se queda con la mamá y no con el papá? Claro, no en todos los casos, en la mayoría, ¿verdad? No son todos, pero en su mayoría siempre se queda con la mamá. ¿Quién más me dice otro argumento? Algo mucho más pesado. Por el vínculo, ¿verdad? O sea, que el vínculo de la madre con el hijo es más fuerte que el vínculo del hijo con el padre. Entonces, ¿por qué el hijo suele quedarse con la mamá? De 10, 7 se quedan con la mamá. Incluso si son más de uno. Hay algunos padres que se dividen. Bueno, quédate tú con uno, yo con otro. Pero la mayoría se queda la mamá. El papá asume aparentemente unos gastos, una manutención que no todo el tiempo cumple, pero el papá se libera de una responsabilidad, mientras que la mamá tiene que asumir ahora la carga emocional, psicológica, física de tener que criar a un hijo siendo mamá y siendo papá. Y si ya de por sí es difícil poder mantener un solo rol, imagínense dos.
Es bastante complicado, pero ¿qué sucede? La madre y nuestra nación siempre ha tenido una tendencia a ser sentimentales. Si han escuchado que nosotros decimos, los europeos son fríos, los gringos son fríos, no tienen sentimientos, porque para ellos culturalmente es natural que un hijo cumpla 18 años y lo sacan de la casa y el hijo se independiza. Nosotros no, nosotros se puede observar, el hijo crece, tiene 18, 20, 25, hasta 30, 40, y si es posible que pueda construir una casa al lado de la mía para que no se vaya lejos, lo vamos a hacer, porque nos encanta la familiaridad, nos encanta estar juntos, ¿sí? Pero naturalmente, como soy sentimental, entre mamá y papá, ¿quién es más sentimental? Cuando el hijo se porta mal o quiere pedir permiso y el papá dice no, ¿a quién busca el hijo? A la mamá. Mamá, anda a suavizar a mi papá, por favor. Mamá, ¿por qué no me cocinas? Ay, tú estás haciendo arepas, pero yo tengo ganas de comer pollo. Ay, mami, ¿será que tú me puedes cocinar pollito? Y la mamá, en la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría que hace, cede. El padre no. El padre dice no y es no. En la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora, por acá tengo, hermano, apóyame con la primera estadística, papá. Yo quiero que ustedes vean esto por acá. Hay una tendencia natural, de que hoy en día los hogares ya no tienen una figura paterna. Puedo tener un padre, pero él no vive conmigo. Es lo mismo a yo tener un padre que viva conmigo. Puedo tener un padre, mis papás son divorciados, pero yo tengo un papá y vive lejos. ¿Es igual a que mi papá viva conmigo? No. Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí influyen muchísimas cosas, ¿sí? Bueno, yo les voy a dar por acá los datos manualmente, ¿sí? Miren, déjenme lo tengo por aquí. Según la base de datos socioeconómica para América Latina y el Caribe, indica que en los años 1990 el índice de hogares sin la presencia de un padre es apenas del 5% en América Latina. Pero en el año 2000 esa cifra aumentó a 10%. En la década del 2010 la cifra subió a 15%. Y para el año 2020 la cifra llegó a un 20% de hogares. Eso quiere decir que la tendencia es ascendente y una de 4 madres jóvenes cría sola. Vean en su entorno, vean en su hogar, miren a su alrededor. Todos tenemos una tía, una abuela, una prima, una hermana que le ha tocado salir adelante sola. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, si se supone que nosotros vivimos en un mundo que naturalmente tiene una tendencia siempre que nos va a empujar hacia lo que ellos quieren? De la misma forma, hay situaciones que son muy evidentes. El mundo quiere que nosotros normalicemos la homosexualidad. Por eso crearon la agenda del orgullo LGBTQ+, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros aceptemos tarde o temprano, como cristianos también, que un hombre puede estar con un hombre y una mujer puede estar con una mujer. Ah, por aquí está. Pero esa no es, échate para atrás. Ah, miren, acá está. La estadística muestra lo siguiente. Un 5% para el año 1990. Mis hermanos, va subiendo y va subiendo. En el año 2020 había un 20% de hogares que no tenían un padre. Así que la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es que mientras más pasa el tiempo, más hogares van a padecer de esto. Más hogares van a sufrir de no tener una imagen paterna ahí. Más hogares van a verse afectados por la ausencia de un hombre en la casa. Y hoy en día se ha normalizado que pueden haber 2 hombres y 2 mujeres. Y yo les pregunto, psicológicamente y emocionalmente es lo mismo para un niño que ha sido adoptado, que en la mayoría es imposible que dos de un mismo género se reproduzcan. Psicológicamente es lo mismo que ese hijo tenga 2 papás y 2 mamás, que tenga un padre y una madre. De ninguna forma. Estamos viendo un ataque espiritual hacia el diseño original de la familia. Estamos viendo un ataque del enemigo hacia la cabeza del hogar, que es el padre. El padre tiene sus funciones específicas al igual que la mujer. El padre se sujeta a Dios, la mujer se sujeta al esposo y todos cuidan a los hijos hasta que ellos crezcan y hagan su propio hogar. Pero hemos visto cómo la tendencia nos dice que hay batallas que tenemos que librar, pero no hemos observado que una de las batallas más fuertes está en nuestra casa.
está en nuestra familia, está en nuestra parentela, porque se ha normalizado que los papás ya no vivan con sus hijos. Y es muy triste ver cómo hay padres que tú hablas con ellos y te mencionan que tienen 2 y 3 y 4 hijos. Hace unos días yo estaba con uno de los jóvenes y estábamos bromeando entre nosotros y llegó una de las muchachas del ministerio, me abrazó y me dijo: hola papá. Y el joven me pregunta: ¿ella es tu hija? Yo le dije: sí, yo tengo unos hijos espirituales. Y él me dice: caramba, ¿y cómo te dicen a ti? Diomedes Díaz. Yo investigando, me di cuenta que era un cantante muy famoso de música colombiana, de vallenato, que tenía hijos por todos lados. Elvis Presley dejó hijos por todos lados. Diego Maradona, el futbolista argentino, dejó hijos por todos lados. ¿Y cuándo salen los hijos? Cuando se muere el papá, que todos llegan al funeral a reclamar la herencia. ¿Sí? Eso es algo que está pasando cada vez más, pero no nos percatamos, porque no hay campañas, no hay iniciativas que digan: vamos a enseñar a ser buenos padres. Enfocamos muchas veces la fuerza a solucionar otros conflictos, avances tecnológicos, millones para cuidar enfermedades, millones para poder solucionar. Ya no tenemos gasolina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar y a crear autos que no requieran de gasolina. Hacemos autos eléctricos. Ya no tenemos cura para ciertas enfermedades como el cáncer, vamos a invertir millones de dólares para sanar el cáncer. Pero nadie se ha dado de cuenta de que la ausencia de nuestros padres requiere también una inversión y un trabajo muy fuerte, pero nadie está dispuesto a trabajar para eso. ¿Sí? Ahora, crecer en un entorno sin un papá o con un padre que no es presente, porque es otra cosa, mis hermanos. Yo puedo tener un padre, pero si mi papá no está presente emocionalmente en mi vida, no ha vinculado conmigo, no comparte tiempo de calidad conmigo, los efectos y las consecuencias en el hijo o la hija vienen a ser prácticamente las mismas. Hermano, pasa a la siguiente estadística. El porcentaje de jóvenes delincuentes según la presencia paterna. Los jóvenes delincuentes con padres representan un 34%. Pero los jóvenes delincuentes sin padre, sin papá, representan un 66%. Estamos hablando de 2/3. Hay una historia que me llamó mucho la atención, que hablaba sobre una cárcel en Stanford, de Estados Unidos. La cárcel, había 100 presos, y de los 100 presos querían celebrar el Día de la Madre. Así que ellos llegaron, los policías le entregaron una carta, ellos hicieron una carta para su mamá y se la enviaron. Todo fue un éxito, las cartas fueron contestadas. A muchos de los presos les enviaron tortas, les enviaron comida, les enviaron regalos, les enviaron cartas que los hacían llorar. Los presos se sintieron conmovidos, ellos lloraban a lágrimas, se sentían mejor ahora que su mamá les había dado palabras bonitas de su corazón. Empezaron a comportarse más tranquilamente, ya tenían comportamientos más sosegados. Todo fue un éxito. Cuando llegó el Día del Padre, los jefes de la prisión quisieron replicar el experimento. Así que agarraron a los 100 presos, le dieron las 100 cartas, las 100 plumas y le dijeron: bueno, hagan lo mismo, hagan una carta para sus papás. Y de los 100 presos, solamente 2 entregaron de vuelta esa carta. Cuando le preguntaron a los demás: ¿y sus papás? Muchos dijeron: lo mataron, no lo conozco, me abandonó cuando era pequeño, yo no tengo papá. Y eso lo vemos reflejado en este tipo de estadísticas. Germán, pasa a la siguiente lámina. No solo eso, proporción de problemas graves asociados a hogares sin padre. Miren esto: los suicidios juveniles desde hogares sin padre representan un 63%. Los jóvenes que se suicidan, un 63% de ellos, que es más de la mitad, no tenían un papá. Niños fugados desde sus hogares sin padre, un 90%. Los niños que se fugan de su casa, que se escapan, que se pierden, que se los lleva al tiempo y desaparecen, un 90% no tenían papá. Jóvenes en prisión por hogares sin padres representan un 85%. Mis hermanos, las estadísticas dicen que hay un grave problema, hay una relación entre el índice de pecado que el ser humano puede tener y la ausencia de nuestro papá. Siguiente lámina, Germán. Y eso no es todo, miren esto: riesgo de embarazo adolescente según la presencia del padre. Los hijos con padre presente suelen representar apenas un 10%, pero los hijos con padre ausente, la tasa sube, se duplica.
un 22% no tienen papá. Eso quiere decir que un 22% de esas mujeres pudieron haber evitado quedar embarazadas si hubiesen tenido una imagen paternal a su lado. Germán, siguiente lámina, creo que me queda una sola. No, vamos a lo siguiente. Impacto de la ausencia paterna en el desarrollo emocional infantil, ¿sí? ¿Cómo afecta a un niño de la temprana edad la ausencia de un papá? Efecto emocional, sentimiento de culpa, inseguridad emocional, baja autoestima. El niño no le hicieron bullying, el niño no tuvo un trauma, el niño no fue golpeado por nadie. Estos síntomas y signos aparecen de la nada. Por eso padres que llevan a sus hijos al psicólogo y a mamás y le dicen: mi hijo no le ha pasado nada, yo lo cuido 24/7, está conmigo, lo llevo con la abuela, me acompaña a todos lados, pero presenta esos síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces ese niño no tiene un padre a su lado. Este tipo de cosas pueden derivar que el niño sienta que hay algo malo en él. Por esa ausencia no se siente valorado y asume una culpa innecesaria. ¿Cuántos de ustedes no les pudo haber pasado? Vienen de un hogar de divorcio y se echan la culpa a ustedes mismos y sienten que la culpa fue de ustedes porque mamá y papá se separaron. Siguiente lámina, Germán. La angustia de no tener un referente emocional junto a ellos puede desencadenar depresión, leve o severa, tristeza profunda, apatía, falta de interés por actividades cotidianas, ansiedad y estrés crónico, ira contenida y retraimiento social. En los adolescentes, más que todos, la falta de cariño en la infancia puede generar problemas graves para controlar emociones, lo que se manifiesta con irritabilidad, ansiedad y conductas de riesgo. Siguiente lámina, Germán. Y para terminar de aportar un poquito más, los niños buscan llamar la atención cuando transformándose en pequeños niños rebeldes. Se portan mal en el colegio, usan la agresividad, se saltan las normas. En el adolescente pueden surgir trastornos de conducta agresiva exteriorizados, especialmente en los varones. Por eso es que hay niños que en la escuela son extremadamente agresivos, son extremadamente violentos. Tú no los calmas con nada y lo llevas al psicólogo y el psicólogo no puede hacer nada, porque el niño no está diagnosticado con algún tipo de trastorno mental ni una deficiencia cognitiva. El niño no tuvo un padre que le enseñara a comportarse. Siguiente lámina, Germán. La desconfianza generada por la ausencia paterna puede derivar en lo siguiente: problemas para relacionarse con los demás, relaciones conflictivas o dependencia emocional, miedo a ser rechazados o que los abandonen. Y miren esta: buscar de forma enfermiza personas que les cuiden, sacrificándose en exceso para tener a alguien a su lado. ¿Y cuántos hemos conocido que tenemos un amigo, una amiga que se muere para que alguien lo acompañe, para tener una pareja, para tener un mejor amigo? Pero cuando ese vínculo íntimo se va, se desliga, desaparece, ese adolescente, esa adolescente se le viene el mundo encima y sufre y llora y se corta las venas y empieza a tratar de publicarlo. ¿Por qué? Porque hay un vacío que intentó llenar. Ese vacío lo dejó su padre. Yo no sé ustedes, pero en el momento en que yo estaba leyendo todos estos puntos, yo me identifiqué con más de uno. Y el Señor me mostró a mí por qué yo tenía conductas de niño así. El Señor me mostró por qué yo actuaba de esa forma. El Señor me mostró por qué había cosas que ni yo mismo podía explicarme. Porque nunca tuve un padre presente que me enseñara ciertas características. Ahora ya encontramos la parte difícil, ya tenemos la parte dura. Ahora viene la parte buena. Dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Ahora, hermano, tú puedes ser consciente de las consecuencias de la ausencia de un padre, o de un padre que está físicamente presente, pero no está emocionalmente acompañándote. Hay padres que no saben vincular con sus hijos. Hay padres que están ahí, les tenemos respeto, los honramos, pero nunca me he sentado con él y él me ha preguntado a mí cómo estoy, cómo me siento. Hay padres que no saben cómo compartir con sus hijos. Hay una historia muy bonita de un amigo que él me decía: Leandro, yo intentaba compartir con mi papá, pero a mi papá le gusta el fútbol y a mí no. A mí me gustan los deportes automovilísticos y a él no.
y era muy difícil, no podíamos coincidir. Y un día descubrí que teníamos algo en común, la música. A él le gustaban el mismo tipo de bandas que a mí. Y empezamos a intercambiar ideas, empezamos a compartir. Y por primera vez en mi vida me sentí que mi papá era mi amigo. Así que el día del padre le escribí una carta que decía que la música nos mantenga unidos para siempre. Era la única forma en que padre e hijo podían sentirse uno solo. Pero muchos de nosotros no nos enseñaron a vincularnos emocionalmente con nuestros hijos o con nuestros padres. Papá está ahí, pero no está. Papá está ahí, pero yo lloro solo. Papá está ahí, pero nunca me enseñó a tomar un martillo, a tomar un destornillador. Nunca me enseñó a ser firme. Nunca me enseñó a no dejarme manipular por los demás. Nunca me enseñó a jugar algún deporte. Papá está ahí, pero a la vez no lo está. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que el hombre en su pecado y en su forma corrompida de ser iba a llegar a este problema? Sí, sí lo sabía. La palabra de Dios dice en el Salmo 144:3 que es el ser humano para que tú pienses en él. Y Mateo 10:19 dice: ningún pajarito cae a la tierra sin que él lo sepa. Cuanto más ustedes, que son más valiosos que los animales. Hermano, Dios es consciente que tú tienes un vacío en tu corazón. Dios sabe que tú has sufrido porque no tienes papá. Y porque el día del padre en tu escuela todos llevaban a alguien. Tú no tenías a nadie que te acompañara. Dios es consciente de que a pesar de que tienes un papá, no puedes tener un vínculo con él. Tú no puedes hablar 5 minutos con él. No sabes cómo comunicarse y parece muchas veces un extraño. ¿Y cómo hacemos con ese dolor? ¿Cómo lidiamos con esa frustración? ¿Cómo vamos a llegar a otro lugar si no tenemos a alguien que nos guíe? El Señor dice que Él es nuestro Padre. Fíjense algo, en el Antiguo Testamento Dios, el Todopoderoso, se manifestó de diferentes formas. Esto es bastante interesante. El Señor en el principio se manifestó como Dios Elohim. Para los que han profundizado un poco más en la escritura, Dios tiene varios nombres. Dios Elohim quiere decir todopoderoso. A Abraham se le presentó como Dios Yahvé, el Dios que todo lo suple. Y todavía más adelante a Moisés se le presentó como Dios El Shaddai, el Señor me guía. Pero fíjense que Él nunca se presentó como Dios Padre en el Antiguo Testamento. Los israelitas veían a Dios como una deidad, como alguien poderoso, alguien fuerte, alguien al que había que obedecer, pero no sabían lo que significaba que Él fuera su Padre Celestial. Cuando llegó un hombre a la tierra y empezó a decir: el Dios que ustedes predican, que obedecen, que conocen, ese Dios es mi Padre, para ellos fue un impacto tan grande que quisieron crucificarlo. Ese fue Jesucristo. Y Jesucristo era consciente de eso. Él sabía que el pueblo de Israel no lo veía a Dios como un Padre, sino como un Dios ausente, lejano, frío, distante. Y Él empezó a anunciar sus parábolas poniendo por delante la palabra Padre. Cada vez que el Señor decía algo del reino de los cielos y buscaba a Dios, Él lo llamaba el Padre. Cuando uno de sus discípulos, Tomás, le preguntó: Señor, ¿quién es ese Padre? A Tomás le debió haber dado curiosidad: ¿cuándo nos lo vas a presentar? No lo conocían. Él era judío, era su Dios de nacimiento. Él había seguido tal vez los mandamientos y no conocía a Dios Padre. Por eso le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuándo nos vas a presentar al Padre? Y Jesús le contesta: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Tomás. Porque en la persona de Jesucristo está el Padre. No puedes tener la esencia paternal de Dios si no tienes un vínculo con Jesucristo. No puedes sentir el amor de Dios si Jesucristo no está en tu vida. No puedes apoderarte de las bendiciones, de la herencia, del poder que Dios nos regala por su Espíritu Santo si antes no conoces a Jesucristo.
Por eso hay religiones, por eso hay personas en el mundo que buscan a Dios, que quieren agradar a Dios, que hacen sacrificios para Dios, pero no conocen a Jesús y sus vidas siguen siendo vacías, porque a través de Jesucristo encontramos el camino, la verdad y la vida exclusivamente. Ya para terminar, cuando nosotros tenemos una mala imagen de un padre, es común que por asociación pensemos que Dios es como nuestro papá. Si mi papá fue una persona castigadora, agresiva, fuerte conmigo, cuando yo conozco a Dios, yo voy a asociar que Él, como se llama Padre, es de las mismas características: fuerte, irritante, agresivo. El enemigo se ha encargado de ponernos un lente, de ponernos un velo, para que cuando veamos a Dios, así como el sol está ahí, el sol brilla, pero yo me pongo los lentes y yo miro, yo no observo el resplandor completo del sol, porque lo estoy viendo a través de un cristal. El enemigo se ha encargado de cegarnos y de ponernos lentes para que nosotros veamos a Dios y no lo veamos enteramente con sus características de Padre de amor, sino que veamos un reflejo del hombre que una vez nos trajo al mundo. Y si ese hombre es malo, por naturaleza yo voy a sentir que Dios también es malo. El Señor era consciente de esta realidad y Él se encargó con Jesucristo, el Señor Jesucristo se encargó de querer cambiarnos ese chip. Segunda de Corintios 6:1 nos dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Romanos 8:15 nos dice: ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios que los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. El término Abba, A-B-B-A, es un término que se utilizaba para referirse íntimamente al padre biológico. Si tuviésemos que traducirlo al español, pudiese significar papito, mi papi, papaíto. Es algo íntimo, era algo muy personal. Dios dejó de presentarse como un Dios todopoderoso, omnipotente, justo, para empezar a presentarse como nuestro papito. Porque Él sabía que tú y que yo íbamos a necesitar en algún momento de su presencia y de su imagen. Tal vez tu papá no fue el mejor, o tal vez no tienes papá, pero aquí tienes el mejor papá del mundo. Concluimos con esto: las 7 características de Dios Padre. Nuestro Dios Padre es proveedor. Ojo, estas características tal vez no las vas a encontrar en tu papá real, o no las vas a encontrar en nadie, pero Dios es así, y ese es el verdadero diseño de un padre. En primer lugar, Dios es proveedor. Jesús nos enseñó: miren las flores del campo, ni Salomón con toda su gloria se vestía tan hermosa. Miren los pajaritos, ellos no siembran ni cosechan y nunca les hace falta comida. ¿Cuánto más ustedes, Dios, no les va a dar lo que necesitan? Dios es tu proveedor. En segundo lugar, Dios es una fuente de protección. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi hermano, si tú te sientes que estás afligido, si te sientes miedo, si sientes que los problemas te están ahogando, tú puedes clamar a Dios. Es tu refugio. No que sea una persona, que no sea nadie, que sea Dios tu refugio. Y cuando tú doblas tus rodillas y te expresas y te botas delante de Él, Él siente la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios te protege. En tercer lugar, Dios es una fuente de liderazgo. Todos, al igual como hicimos con la dinámica de la galleta y los papás, necesitamos a alguien que nos guíe. Dios necesita guiarte. ¿Sabes cómo te guía? A través de su palabra. Aquí está escrito lo que Él quiere para tu vida, pero si no le obedecemos, no vamos a seguir su lideración. ¿Quién te guía? ¿Tienes un papá que te guió? ¿O solamente tu papá te hizo y listo y se fue? Necesitamos a alguien que nos guíe y que sea nuestro líder. Tú decides quién va a tomar ese papel en tu vida.
El Señor es un maestro. Él se deleita en enseñarnos. Dios no quiere que tú te quedes bruto. Dios quiere que tú aprendas. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que te formes. Dios quiere que te nutras, que estudies las Escrituras. Por eso te mandó a decir en Josué 1:8: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que medites, que leas, que estudies de día y de noche. Pero si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, el Señor nunca va a poder enseñarnos para que crezcamos. En quinto lugar, Él es tu ayudador. En el momento de tu aflicción, el Señor está para extenderte la mano. El Señor va a permitir muchas veces en tu vida que tú llegues al límite. El Señor va a permitir que en ocasiones las personas te fallen. No te sorprenda. No tengas a alguien en quien tú digas nunca me va a fallar, o esa persona jamás se equivocará conmigo, porque todos somos seres humanos que nos equivocamos. Y muchas veces hasta nuestros padres biológicos, nuestros hermanos, el pastor, el líder, mi mejor amigo, mi mejor amiga se van a equivocar. Y es allí donde tú vas a aprender a confiar solamente en Dios. El Señor te anima, el Señor no te quiere triste, el Señor quiere que tú sonrías. Él hizo la creación. Dice la palabra de Dios, dice el justo en su corazón, Salmo 19, no hay Dios. Pero eso lo mencionan los necios. El Señor hizo todo lo hermoso que existe. El Señor hizo tu personalidad, el Señor hizo tu configuración temperamental. El Señor te dio esa mamá, te dio ese papá que sí lo tienes, te dio esas amistades porque quiere que tú disfrutes de la vida. Siempre bajo las normas que Él te va a decir. Y el número 7, Jesús, o el Padre, es nuestro amigo. Ya no los llamaré más discípulos, porque un maestro no me revela los secretos a sus siervos. Ahora los llamaré amigos. Dios quiere que tú aprendas y entiendas en tu corazón que lo puedes ver a Él como tu mejor amigo. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero terminar con una frase que me gustó bastante, que dijo un escritor llamado Thomas Wolfe: la búsqueda más profunda y que se encuentra al centro de la existencia humana es la búsqueda de un Padre, pero no de un Padre terrenal, sino de una fuerza y sabiduría más grande que la nuestra. Todos, sin excepción, tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios cara a cara. Y hoy Él te extiende la mano y te dice: yo soy ese Padre que tú necesitas, soy ese Padre que buscas. Ven a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes que quiero hacer contigo. Dale un aplauso al Señor, ¿verdad?